buenos días, ¿cómo te va? Muy bien, Estefi, buenos días a todos. Guillermo Lasso ha solicitado su derecho a la réplica a la cadena de la Secretaría de Información del Gobierno Nacional, transmitida en este espacio. Buenos días, bienvenido a Contacto Directo. Muy buenos días, Alfredo, gracias por la invitación. Mi réplica será al presidente Correa. Empecemos con la cadena para que pueda hacer su réplica. Veamos. He construido un patrimonio que le pertenece o le pertenecerá a mis hijos, ni un centavo al Estado correísta. Mi patrimonio solo para mis hijos. Guillermo Lasso en estos días. Ahora, escuchemos lo que decía cuando estaba de candidato. Octubre 2012. El dinero es la consecuencia del trabajo. El dinero no es el fin en sí mismo. Muchas cosas se van concretando, pero uno es distinto, más maduro, más sereno, entiende mejor que todo eso es un valor que no es solo para uno, ni siquiera solo para mi familia, es para la comunidad, es para la sociedad. Y qué descaro, querer identificar, imagínense, pero es que qué descaro, querer identificar una tasa progresiva de las herencias, como existe en Japón, Corea, Alemania, Francia, Estados Unidos, con la defensa de la familia. ¡Qué descaro! ¿Cómo juegan con valores tan profundos para el pueblo ecuatoriano? Su réplica. Gracias, Alfredo. En primer lugar, yo quiero decir que el presidente de la República actúa de manera inescrupulosa porque utiliza información reservada del SRI para uso exclusivo de esa institución en sus luchas políticas. En segundo lugar, el presidente de la República miente. Miente porque habla de mis ingresos, pero no cuenta que yo pago $5.200.000 al año en impuestos. Eso no lo quiere decir. Y por otro lado, no respeta la seguridad de mi familia, porque hay asuntos reservados que no se pueden ventilar públicamente con fines políticos, exponiendo la seguridad de mi esposa, de mis hijos, de mis nietos. Por otro lado, Correa ha inventado un nuevo delito, el delito a la prosperidad. Es decir, en el Ecuador no se puede prosperar. Yo soy el ecuatoriano que más impuestos paga en el Ecuador. ¿Sabe por qué? Porque yo los declaro. Y en segundo lugar, porque pago el 35% de mis ingresos en impuestos. Porque así lo manda la ley, a pesar de que yo no soy el ecuatoriano que más gana en el Ecuador. Lo que pasa es que yo cumplo con la ley. Y ahora vienen estos, yo quiero enseñar un cuadro, mírenlo ustedes aquí. Vean claramente que el aporte de Correa, su gabinete y los 100 asambleístas de Alianza País no llegan ni al 20% de lo que yo aporto en impuestos. Yo aporto a la redistribución de la riqueza 5 veces lo que aportan 140 personas. Correa, sus ministros y 100 asambleístas. Y además ellos aportan sobre la base de un sueldo que le pagamos nosotros los ecuatorianos. La casera del mercado, el pequeño industrial, el zapatero de la esquina, el mediano empresario, el gran empresario, siente cómo cada día se dificulta la actividad económica. ¿Por qué? Por el abuso de los impuestos de Correa, porque él ataca a la familia ecuatoriana, porque él quiere llevarnos a la visión de una sociedad cubana, la igualdad hacia abajo, todos esclavos del Estado correísta. Él encima, la gran troika, que usa los impuestos ¿para qué? Para comprarse 2 aviones presidenciales por $80 millones, para gastar y malgastar $50 millones en el edificio de la UNASUR, para botar $1.200 millones en los que ellos llaman la refinería del Aromo, donde no hay absolutamente nada. No hay medicina en los centros y subcentros de salud. Tenemos un déficit de 8.000 camas en clínicas y hospitales del Ecuador. Querida familia ecuatoriana, no te dejes engañar por Correa. Quiere usar el fruto del esfuerzo de su trabajo para seguir engordando los bolsillos del Estado y llevarnos a experimentos ideológicos fracasados
como en Cuba, como los países tras la cortina de hierro en el siglo pasado. Para él darse los lujos de viajar en un avión privado con dinero de los ecuatorianos. El aporte de Correa en impuestos apenas llega para pagar el pasaje de primera clase. ¿De quién? De su ministro, cual bella durmiente, acostado en una cama aérea a 40.000 pies de altura. Estos son los de doble moral. Estos son los que quieren hablar de distribución de riqueza. No es verdad. Ellos quieren incautar el fruto de tu esfuerzo para seguir viviendo con los lujos del socialismo del siglo XXI. Por eso me atacan a mí, por defender a la familia ecuatoriana. Por eso no respetan el código de la democracia. No se puede perseguir a un opositor porque simplemente piensa distinto a lo que piensa Correa. Por eso me persiguen, por eso quieren hacerle daño a la familia ecuatoriana, para vivir con sus lujos sobre el fruto del trabajo de cada ecuatoriano. Según el SRI, el Banco Guayaquil ocupa el 7º lugar entre los grandes contribuyentes y se encuentra entre las 12 empresas ecuatorianas de estructura familiar que están en los 20 grupos económicos más grandes del país. Los otros 8 son extranjeros y entre ellos está Claro, que también es de estructura familiar. Ahora, en estas grandes compañías, la familia tenedora del mayor número de acciones retiene solo una parte del total. Y nos referimos a esto porque el punto central del debate es la estructura familiar del 80% de todas las empresas del Ecuador, micros, pequeñas, medianas y grandes. ¿Qué porcentaje tiene usted en el Banco Guayaquil y cuántos accionistas tiene el Banco Guayaquil? Ve, Alfredo, el Banco de Guayaquil tiene sus representantes, son ellos los que tienen que hablar a nombre del Banco de Guayaquil. Pero yo no voy a rehuir la pregunta. En primer lugar, el impuesto y las contribuciones al Estado del Banco de Guayaquil en el 2014 llegaron a 47 millones de dólares, mucho más y aparte de mi contribución, que fue 5.200.000 dólares. En segundo lugar, el Banco de Guayaquil es un banco de capital abierto. Sus acciones están registradas en la bolsa. Tiene más de 7.000 accionistas, con una administración independiente. Yo soy uno de esos accionistas que tengo aproximadamente el 30% del banco, en un fideicomiso local en el Ecuador, que tiene una cláusula muy clara que dice: este fideicomiso no ha sido creado para evadir impuestos. Y que quede claro que el día en que estos activos pasen a mis herederos, ellos deberán pagar el impuesto a la herencia. Aquí nadie quiere dejar de pagar impuestos. Aquí lo que la familia ecuatoriana rechaza es el abuso del Estado correísta, el exceso de impuestos, aquellos impuestos confiscatorios. ¿Para qué? Correa seguramente le dicen economista por apodo, porque es un mal economista, es un mal administrador. Ha administrado una bonanza petrolera de 230.000 millones de dólares, más de 80.000 millones de dólares en impuestos, 30.000 millones de dólares de deuda. Eso supera los 330.000 millones de dólares. Ningún gobierno en la historia del Ecuador ha administrado tanto dinero. ¿Para qué? Para que no haya cambiado nada de la puerta para adentro de la casa de la familia ecuatoriana, donde él no habla, pues, de que hay 4 millones de ecuatorianos, el 57% de la fuerza laboral del Ecuador, que no tiene un empleo formal, que está en el subempleo, en el desempleo y en la informalidad. El sábado pasado, el presidente de la República se refirió a la acumulación de riqueza de las empresas de estructura familiar. Veamos lo que dijo al respecto. Veamos la gran empresa que tiene 5.307.000. Esta empresa debería estar en manos de muchas familias. Entonces, suponiendo que esté en manos de una sola familia, aquí sí va a tener que pagar los impuestos. Pero esa es la idea, que se vendan acciones y se democratice la propiedad. Aquí sale 36% de impuestos. Y está correcto, compañero. Estamos en el ejemplo extremo de una gran empresa que vale más de 5 millones de dólares en manos de una sola familia. Lo ideal es que esta empresa esté en manos de muchas familias por medio de acciones. Esa es la idea del impuesto. En verdad, este 2% de grandes empresas tienen repartida la propiedad en acciones. Precisamente un modelo productivo como el Tungurahua es el que buscamos para la patria entera.
Ahora, ¿qué se requiere para democratizar el capital de las empresas y por qué la ampliación del accionariado de una empresa familiar sí es económicamente necesario? Correa, ahí se da cuenta usted cómo ataca a la familia. Porque normalmente un negocio comienza con los más cercanos, con un tío, con un hermano, con un primo, con los hijos. Y él ataca la estructura familiar de las empresas. Y luego, la apertura del capital se produce con incentivos, no con castigos. Es decir, no se puede obligar a alguien a regalar su patrimonio. Lo que se hace es respetar las fuerzas del mercado, estimularlas. ¿Qué ha hecho Correa? Destruir el mercado de capitales. 30% de impuesto a la transferencia de acciones. ¿Quién es el bobo en el Ecuador y en el mundo que va a comprar una acción para que Correa se le lleve el 30% de su capital? Han destruido el mercado de capitales y hoy él pone de ejemplo el mercado de capitales de los Estados Unidos. No, señor Correa, usted es un mal economista, usted es un mal administrador, usted quiere imponer su visión de la sociedad como dice hoy. Yo quiero que todos sean de clase media. Eso es lo que usted quiere. Mande con su voluntad en su casa. No lo puede hacer en el Ecuador porque usted no es más que el presidente del Ecuador y no puede imponer a la familia ecuatoriana su visión personal. Son 140 personas que representan el 0,0008% de la población, el que quieren imponer a 16 millones de ecuatorianos una visión de la sociedad cubana en el Ecuador. Los que hemos salido a las calles, el padre y la madre de familia, somos más de 700.000 ecuatorianos en Quito, en Guayaquil, en Puerto Viejo, en Manta, en Ambato, en Galápagos. 700.000 ecuatorianos que se expresan en las calles. La democracia ecuatoriana hoy está en las calles. La mayoría está ahí, no en el gobierno, no en la Asamblea Nacional. No podemos permitir que Correa y sus compinches pretendan imponernos una visión caduca del Estado cubano o venezolano en el Ecuador. Mire usted, ahora con moneda electrónica, ¿quiere una moneda local para qué? Para hacer lo que ha hecho su compinche Maduro en Venezuela, destruir la economía venezolana con escasez, con inflación. ¿Eso quiere Correa para el Ecuador? Pues aquí estamos. Vamos a enfrentarlo en las calles, con valentía, acompañado de toda la familia ecuatoriana, para protestar contra el abuso de 140 personas que se quieren imponer frente a 16 millones de ecuatorianos. Guillermo Lasso, ha ejercido usted su derecho a la réplica. Muchas gracias, Alfredo. Este. Son las 7.